Durante años, el mundo creyó que el narcotráfico en Colombia tenía un solo rey, Pablo Escobar. Su nombre llenaba titulares, su rostro aparecía en portadas internacionales y su violencia parecía no tener límites. Pero mientras Medellín ardía bajo bombas y atentados, en otra región del país se estaba gestando un poder distinto, más silencioso, más paciente y para muchos igual de peligroso. Allí surgió Orlando Henao Montoya, el patrón que no temía a Escobar. A diferencia del cartel de Medellín, el cartel del norte del Valle no se construyó sobre el espectáculo del terror. No necesitaba demostrar poder con explosiones ni declaraciones públicas. Su fuerza estaba en la estructura, en la disciplina interna y en una violencia aplicada con cálculo frío. Orlando Henao entendió algo que pocos capos comprendieron en su momento. En el narcotráfico, sobrevivir era más importante que ser famoso. Henao Montoya nació en el Valle del Cauca, una región estratégica para el tráfico de drogas por su ubicación, su conexión con rutas del Pacífico y su cercanía a centros de producción. Desde muy temprano, comprendió que el negocio no se ganaba solo con fuerza, sino con control. Control de hombres, de rutas, de información y sobre todo, de lealtades. Mientras Escobar centralizaba el poder alrededor de su figura, Henao optó por un modelo distinto. El norte del valle funcionaba como una red. Varios jefes, múltiples operadores y una cadena de mando flexible que permitía adaptarse rápidamente a golpes del Estado o traiciones internas. Este modelo lo hacía menos visible y más difícil de destruir. La relación entre Medellín y el norte del valle nunca fue de subordinación. No existió una obediencia directa ni una alianza estable. Hubo momentos de conveniencia, contactos puntuales y silencios estratégicos. Pero Orlando Henao jamás aceptó arrodillarse ante Escobar. Para él, Medellín era solo otro actor en el tablero, no un amo. Esta independencia fue una de las razones por las que el norte del valle sobrevivió incluso después de la caída de Escobar. Mientras el cartel de Medellín colapsaba tras la muerte de su líder, la estructura que Henao había construido siguió operando. Sin un rostro único que destruir, el cartel resistía. Sin embargo, ese mismo modelo también sembró las semillas de su propia fragilidad. Al repartir el poder entre varios jefes, las ambiciones comenzaron a chocar. La lealtad ya no era ideológica ni personal, era funcional. Y cuando el miedo deja de ser suficiente, aparecen las traiciones. Orlando Henao gobernaba con una mezcla de respeto y temor. No necesitaba estar presente para imponer autoridad. Sus decisiones se ejecutaban incluso cuando él no estaba cerca. Pero con el crecimiento del cartel, surgieron figuras internas que comenzaron a cuestionar su liderazgo. Hombres que aprendieron del sistema y quisieron ocupar su lugar. A mediados de los años 90, el norte del valle ya no era solo una organización criminal, era una federación de intereses, donde cada jefe buscaba expandirse, protegerse y, si era necesario, eliminar a su propio aliado. En ese contexto, el enemigo más peligroso de Orlando Henao dejó de ser Escobar o el Estado. Pasó a ser su propio círculo. Mientras tanto, las autoridades colombianas y estadounidenses observaban con preocupación. Tras la caída de Escobar, el foco del narcotráfico se desplazó. El Valle del Cauca se convirtió en el nuevo epicentro del negocio. Y el nombre de Orlando Henao Montoya empezó a aparecer en informes de inteligencia como una figura clave del nuevo orden criminal. Pero a diferencia de otros capos, Henao no cometió el error de subestimar el desgaste interno. Sabía que el poder absoluto no existe. Sabía que cada alianza tenía fecha de vencimiento, y aún así continuó gobernando un imperio construido sobre equilibrios frágiles. Este fue el inicio de una etapa decisiva, el momento en que el cartel del norte del valle alcanzó su mayor poder, y también el punto en que las traiciones comenzaron a moverse en silencio. Orlando Henao había logrado algo que pocos: desafiar el dominio de Escobar sin enfrentarlo directamente.
pero ahora debía enfrentar una amenaza mucho más difícil de controlar. Si esta historia te está atrapando, no olvides seguir el canal y apoyar el video para que más personas conozcan estas historias reales. El mayor error de Orlando Henao Montoya no fue desafiar a Pablo Escobar. Fue creer que podía mantener unido un imperio construido sobre ambiciones individuales. El Cartel del Norte del Valle, tan eficiente y silencioso en sus inicios, comenzó a mostrar su lado más peligroso cuando el poder dejó de concentrarse en un solo hombre y pasó a repartirse entre muchos. A diferencia del Cartel de Medellín, donde la figura de Escobar imponía obediencia absoluta, en el norte del valle cada jefe tenía autonomía operativa. Esa flexibilidad había sido una fortaleza frente al Estado, pero con el tiempo se transformó en una amenaza interna. Los socios empezaron a verse como rivales potenciales. Las alianzas se volvieron temporales. La confianza, frágil. Entre los hombres que crecieron bajo la sombra de Henao, estaban nombres que luego serían tristemente célebres. Capos que aprendieron del modelo, copiaron sus métodos y comenzaron a pensar que el patrón del valle era prescindible. El cartel ya no giraba alrededor de una figura incuestionable, sino de un delicado equilibrio de intereses. Las traiciones no comenzaron con balas, comenzaron con rumores, con reuniones a puerta cerrada, con mensajes que no llegaban, con rutas que se retrasaban misteriosamente. En el mundo del narcotráfico, esos pequeños signos son advertencias claras de que algo se está rompiendo. Orlando Henao intentó mantener el control utilizando la misma estrategia que lo había llevado al poder: discreción y cálculo. Evitó purgas masivas, no recurrió a ejecuciones públicas y trató de resolver conflictos mediante intermediarios. Pero el clima había cambiado. Los hombres que lo rodeaban ya no le temían como antes. Y cuando el miedo desaparece, la lealtad se evapora. A mediados de los años 90, el Cartel del Norte del Valle estaba dividido en facciones internas que competían entre sí por rutas, contactos internacionales y protección. Cada grupo armaba su propio ejército de sicarios. Cada jefe buscaba asegurarse una salida en caso de que el cartel colapsara. El imperio se estaba preparando, inconscientemente, para devorarse a sí mismo. El Estado colombiano observaba esta fragmentación con atención. Tras la muerte de Escobar, la estrategia había cambiado. Ya no se trataba de enfrentar a un enemigo visible y mediático, sino de aprovechar las grietas internas de una organización descentralizada. Informantes, recompensas y operaciones selectivas comenzaron a debilitar aún más la cohesión del cartel. Orlando Henao quedó atrapado en una posición peligrosa. Era demasiado poderoso para desaparecer, pero cada vez tenía menos control real. Sus decisiones eran cuestionadas, sus órdenes interpretadas según conveniencia. Algunos socios comenzaron a negociar en secreto con autoridades o con rivales. El patrón del valle se convirtió en un obstáculo para quienes querían tomar el control absoluto. El golpe final no vino del Estado ni de Escobar. Vino de quienes habían crecido dentro de su propio sistema. En el mundo del norte del valle, la traición no era un acto impulsivo, sino una estrategia. Y cuando llegó el momento, fue ejecutada con la misma frialdad con la que se manejaban los negocios. En noviembre de 1998, Orlando Henao Montoya fue asesinado. No cayó en un gran operativo policial ni en una guerra abierta. Fue eliminado como se eliminan los obstáculos en el narcotráfico, en silencio, con precisión y sin testigos innecesarios. Su muerte marcó el fin de una era y el inicio de otra mucho más caótica. Con Henao fuera del camino, el cartel del norte del valle no se debilitó. Se fragmentó. Lo que siguió fue una guerra interna brutal entre antiguos socios, una espiral de violencia que dejó cientos de muertos y que atrajo la atención internacional. El modelo que había sobrevivido a Escobar ahora se destruía desde adentro. Si esta historia te está sorprendiendo, sigue el canal para que estos relatos reales lleguen a más personas. La muerte de Orlando Henao Montoya no trajo calma al cartel del norte del valle. Al contrario, su ausencia abrió una caja de Pandora
que nadie pudo volver a cerrar. Sin un patrón central que impusiera límites, el cartel se transformó en un campo de batalla donde antiguos aliados pasaron a verse como enemigos irreconciliables. El vacío de poder fue inmediato. Hombres que habían trabajado juntos durante años comenzaron a disputarse rutas, contactos internacionales y territorios estratégicos. Cada facción buscaba controlar una parte del negocio, convencida de que podía sobrevivir sin los demás. El modelo descentralizado que había sido una fortaleza ahora se convertía en una condena. Entre los nombres que emergieron tras la caída de Henao estaban figuras que pronto se volverían sinónimo de traición y violencia extrema. Diego León Montoya, conocido como Don Diego, y Wilber Varela, alias Jabón, se convirtieron en los principales protagonistas de una guerra interna que marcó al norte del valle para siempre. Ambos habían sido parte del mismo ecosistema criminal, pero ahora luchaban por imponer su propia visión del poder. La guerra entre facciones no fue discreta. Fue brutal, constante y personal. Cada ataque tenía un mensaje. Cada asesinato era una advertencia. Los sicarios ya no ejecutaban órdenes contra enemigos externos, sino contra antiguos compañeros. La confianza desapareció por completo. Nadie sabía quién sería el próximo. Las ciudades del Valle del Cauca comenzaron a sentir el impacto. Cuerpos aparecían en carreteras, fincas y zonas rurales. Los ajustes de cuentas se multiplicaron. La violencia se volvió más impredecible, más desorganizada y, en muchos casos, más cruel que en la época de Escobar. El Estado, que había observado en silencio durante años, ahora enfrentaba un monstruo dividido pero descontrolado. Mientras Medellín había vivido una guerra frontal contra el Estado, el norte del valle protagonizaba una guerra interna sin reglas claras. No había una ideología común ni un liderazgo fuerte. Solo ambición, miedo y supervivencia. Cada facción operaba con sus propios sicarios, sus propias alianzas y sus propios métodos. Esta fragmentación también facilitó la infiltración de las autoridades. Informantes comenzaron a surgir dentro de las facciones. Algunos jefes, acorralados, optaron por negociar. Otros intentaron huir. La cooperación con agencias internacionales se intensificó y el norte del valle pasó a ser el nuevo foco de atención para Estados Unidos. Paradójicamente, el cartel se volvió más visible justo cuando perdió su estructura original. La violencia descontrolada atrajo titulares, investigaciones y presión política. El modelo silencioso de Orlando Henao había desaparecido por completo. En su lugar surgió un caos que nadie podía controlar. Con el tiempo, la guerra interna debilitó a todos. Ninguna facción logró imponerse de forma definitiva. Los líderes caían uno tras otro, ya fuera por traiciones, enfrentamientos armados o capturas. El cartel que había sobrevivido a Escobar se estaba desintegrando por su propia mano. La historia del norte del valle demuestra una lección clara. En el narcotráfico, el poder compartido solo funciona mientras existe un equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, la violencia se multiplica y el colapso es inevitable. Orlando Henao había entendido esto, pero su sistema no sobrevivió sin él. Si llegaste hasta aquí, no olvides seguir el canal para apoyar este tipo de historias documentales y ayudar a que lleguen a más personas. La guerra interna del cartel del norte del valle no terminó con un vencedor claro. Terminó con algo peor, un territorio devastado, líderes muertos o capturados y un modelo criminal que, aunque derrotado en su forma original, dejó una huella profunda en el narcotráfico colombiano. El imperio que Orlando Henao Montoya había construido no sobrevivió, pero su legado sí. Tras años de enfrentamientos entre facciones, el cartel comenzó a colapsar bajo su propio peso. Las traiciones constantes, la presión del Estado y la cooperación internacional aceleraron la caída de sus principales figuras. Diego León Montoya fue capturado en 2007, extraditado a Estados Unidos y condenado por narcotráfico. Wilber Varela, Jabón, fue asesinado en Venezuela en 2008, en un episodio que reflejó exactamente el tipo de violencia que él mismo había ayudado a normalizar.
Con la caída de estos líderes, el norte del valle dejó de existir como una estructura unificada. Pero el narcotráfico no desapareció. Como ocurre siempre, se transformó. Pequeñas organizaciones heredaron rutas, contactos y métodos. El negocio continuó, fragmentado, más discreto y en muchos casos más difícil de rastrear. Aquí es donde el legado de Orlando Henao se vuelve evidente. Su modelo descentralizado, pensado inicialmente para sobrevivir a la presión del Estado y a figuras dominantes como Escobar, terminó siendo adoptado por nuevas generaciones de organizaciones criminales. Carteles más pequeños, menos visibles y más flexibles comenzaron a operar bajo principios similares. A diferencia del cartel de Medellín, cuyo colapso fue abrupto y simbólico, el norte del valle se disolvió lentamente. No hubo una fecha clara de final. Hubo una sucesión de caídas, traiciones y silencios. Esa diferencia marcó el rumbo del narcotráfico en los años siguientes. Orlando Henao Montoya nunca buscó convertirse en una figura legendaria. No construyó un mito alrededor de su nombre ni desafió al Estado con actos públicos de terror. Su poder residía en la invisibilidad, en la gestión interna y en la capacidad de mantener un equilibrio precario entre socios ambiciosos. Esa fue su mayor fortaleza. Y su mayor error. Al final, el mismo sistema que le permitió desafiar a Escobar sin enfrentarlo directamente, fue el que facilitó su caída. Al distribuir el poder, creó demasiados centros de decisión. Cuando la lealtad dejó de ser necesaria, la traición se volvió inevitable. Su historia ofrece una lección distinta a la de otros capos. No es la del narco que cayó por exceso de protagonismo, sino la del líder que creyó que podía controlar un imperio sin convertirse en su único pilar. En el narcotráfico, esa apuesta rara vez funciona a largo plazo. Hoy, el nombre de Orlando Henao Montoya no resuena con la misma fuerza mediática que el de Escobar. Pero su impacto es profundo. Muchos de los conflictos posteriores, muchas de las estructuras criminales actuales, nacieron directa o indirectamente del vacío que dejó el norte del valle. Entender su historia es entender una transición clave en el crimen organizado colombiano. El paso de los grandes imperios visibles a redes fragmentadas, más difíciles de combatir y menos interesadas en la fama. Es el modelo que sigue vigente. Si este documental te ayudó a entender una parte menos conocida del narcotráfico, sigue el canal para que estas historias reales continúen llegando a más personas. Orlando Henao Montoya no temía a Escobar, pero como todo